Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar medidas de tiempo. Profesor, vamos a ver lo que es un día, una hora, un minuto y segundo. Son las unidades que nosotros tenemos que trabajar en tiempo. Ahora, profesor, ¿quién es la unidad? La unidad principal es el segundo. En la medida de tiempo, profesor, la unidad principal es el segundo y el símbolo, profesor, es la letra S. Es la letra S. Profesor, ¿quiénes son las unidades? Profesor, día, hora, minuto y segundo. Son las unidades, profesor, de las medidas de tiempo. La letra D, profesor, sería día. La H en minúscula sería hora. Min de minuto. Y S, profesor, S de segundo. Son las unidades que nosotros debemos de conocer para trabajar las conversiones. Ahora, profesor, vamos a trabajar la conversión. Vamos a explicar de manera detallada. Profesor, comenzamos con los días, hora, minuto y segundo. Día, hora, minuto y segundo. Ahora, profesor, de izquierda a derecha, profesor. Profesor, un día, ¿cuántas horas tiene? 24. Por eso, profesor, le estoy multiplicando por 24. Profesor, un día tiene 24 horas. Por lo tanto, profesor, le estoy multiplicando por 24. Profesor, una hora tiene 60 minutos. Por eso estoy multiplicando por 60. Profesor, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Tiene 60 segundos. Por eso, profesor, estoy multiplicando por 60. Nuevamente, profesor, estamos trabajando la conversión. Día, hora, minuto y segundo. Profesor, nosotros sabemos que un día tiene 24 horas. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 24. Profesor, una hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, estamos multiplicando por 60. Y también, profesor, un minuto tiene 60 segundos. Por eso, profesor, estoy multiplicando por 60. Ahora, profesor, si me piden hallar de derecha a izquierda, profesor, entonces voy a dividir entre 60 y entre 24. Nada más, profesor, y eso sería la conversión. De izquierda a derecha, profesor, de días, para convertirlo a horas, voy a multiplicar por 24. Profesor, las horas, para convertirlo a minutos, por 60. Los minutos, para convertirlo a segundos, por 60. Ahora, profesor, si nosotros queremos de derecha a izquierda, de segundos a minutos, le tenemos que dividir entre 60. Minutos a horas, profesor, le tenemos que dividir entre 60. Y, profesor, de horas a días, lo tenemos que dividir entre 24. Bien, chicos, esta tablita, por favor, no se vayan a olvidar nada más. Bien, chicos, vamos a pasar a algo que nosotros tenemos que tener presente. Profesor, todos sabemos que una semana tiene 7 días. Muy bien, eso ustedes deben de tenerlo presente. Una hora, profesor, una hora tiene 60 minutos. Una hora, profesor, tiene 60 minutos. Profesor, un minuto, profesor, tiene 60 segundos. Son 3 cosas puntuales que nosotros tenemos que recordar. Una semana 7 días, una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. La pregunta es, profesor, entonces, una hora, ¿cuántos segundos va a tener una hora? Profesor, una hora va a tener 3600 segundos. Nuevamente repito, una hora, profesor, tiene 3600 segundos. Por si acaso lo voy a colocar aquí, voy a colocar lo siguiente. Profesor, un día, ¿cuántas horas tiene? Por si acaso lo voy a tocar. Profesor, vamos a colocar acá un día. Profesor, ¿cuántas horas tiene?
nosotros sabemos, profesor, que un día tiene 24 horas. Nada más. Por si acaso lo estoy colocando. Pero, profesor, eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Bien, chicos, vamos a pasar a algunas equivalencias. Algunas equivalencias que nosotros sí sabemos, pero tenemos que trabajarlo mejor. Profesor, ¿cuántos días tiene un mes? Una observación, profesor, un mes comercial. Para trabajar en matemática, profesor, un mes comercial tiene 30 días. Por lo tanto, profesor, cada vez que te mencionen un mes, nosotros tenemos que reemplazar por 30 días. Pero, profesor, algunos tienen 31 días y a veces febrero tiene 29 y tiene 28. Pero en matemática, profesor, la equivalencia, profesor, un mes comercial tiene 30 días. Nada más, no te vayas a olvidar. Profesor, pero algunos tienen 31, no. Algunos tienen 28, 29, no. Solamente nos vamos a enfocar en 30 días. Muy bien. Profesor, un año, nosotros sabemos que tiene 12 meses. Muy bien, profesor. Un año tiene 12 meses. Ahora, no te vayas a confundir, por favor. Un trimestre, profesor, un trimestre tiene 3 meses. La palabra tri viene de 3. Trimestre, profesor, viene de meses. Por lo tanto, un trimestre tiene, profesor, 3 meses. Profesor, un bimestre, profesor, tiene 2 meses. La palabra bi significa 2 y mestre, profesor, viene de meses. Por lo tanto, un bimestre, profesor, tiene 2 meses. Profesor, y un semestre, profesor, tiene 6 meses. Un semestre tiene, profesor, 6 meses. Bien, profesor, estas equivalencias, por favor, no se vayan a olvidar. Otra observación importante. Profesor, un lustro tiene 5 años. Un lustro, profesor, tiene 5 años. Cada vez que mencionen la palabra lustro, profesor, nosotros tenemos que igualarlo a 5 años. Un lustro tiene 5 años. Profesor, una década, 10 años. Una década, 10 años. Profesor, un siglo sería 100 años. Y un milenio, profesor, tiene 1000 años. Ahí están, profesor, todas las equivalencias para que ustedes puedan conocer y puedan trabajar todo tipo de problemas. Con esta información que les estoy mencionando, profesor, vamos a pasar a la resolución de los ejercicios de su libro. De la página 76, el ejercicio número 1 nos está mencionando lo siguiente. Profesor, tenemos que convertir 480 minutos a horas. Profesor, nos está pidiendo de minutos a horas. Entonces, profesor, vamos a hacer nuestra tablita. Profesor, vamos a hacer nuestra tablita para poder trabajar la conversión. Profesor, comenzamos con días. Profesor, luego continúa las horas. Profesor, luego continúa las horas. Y profesor, luego continúa los minutos. Profesor, luego va a continuar los minutos. Bien, profesor, ahí está. Entonces tenemos que reconocer, profesor, de dónde nos está pidiendo. Profesor, yo puedo observar que nos está pidiendo de minutos a horas. Por lo tanto, profesor, ahí está, profesor. Ahí está. Bien, no hay necesidad de hacer días. No hay necesidad de poner los días. Pero, profesor, yo la había colocado. Profesor, de minutos a horas. Profesor, de minutos a horas. Estamos yendo de derecha a izquierda. Por lo tanto, profesor, tenemos que dividir entre 60. Profesor, lo tenemos que dividir entre 60. Muy bien, por lo tanto, profesor, vamos a hacer lo siguiente. 480, profesor, ¿entre cuánto lo tenemos que dividir? Profesor, lo tenemos que dividir entre 60. Y profesor, ¿quiénes se van a eliminar? El 0 con el 0. 48 entre 6,
sería 8, profesor. Y al final nos va a salir 8 horas. O sea, profesor, 480 minutos equivalen a 8 horas. Muy bien, profesor. Vamos a pasar entonces ahora al problema número 2. Nos está pidiendo, profesor, que tenemos que convertir 9 días a horas. 9 días a horas, profesor. Bien. Pero, profesor, nosotros sabemos que un día, ¿cuántas horas tiene un día? Profesor, aquí le he colocado que un día tiene 24 horas. Un día, profesor, tiene 24 horas. Pero, profesor, el problema me está pidiendo, profesor, 9 días. Bien, profesor, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 9 por 24. Profesor, un día tiene 24 horas, pero el problema me está pidiendo, profesor, 9 días. Por lo tanto, vamos a multiplicar 9 por 24 horas. Profesor, ¿por qué? Vamos a recordar que, profesor, un día tiene 24 horas. ¿Y cuánto será, profesor, 9 por 24? Profesor, nos va a salir al final 216 horas. Y eso sería, profesor, la respuesta. O sea, profesor, 9 días tienen en total 216 horas. Me estaba pidiendo, profesor, 9 días a horas. Pero, profesor, un día tiene 24 horas. Entonces, nos está pidiendo 9 días. Por lo tanto, profesor, vamos a multiplicar 9 por 24 horas. Profesor, ¿por qué por 24 horas? Porque un día tiene 24 horas. 9 por 24, profesor, nos ha salido 216 horas. Y eso sería la respuesta. Vamos a pasar ahora, profesor, al ejercicio número 3. Y nos está mencionando, profesor, convierte 4 décadas a años. Nos está pidiendo, profesor, convertir décadas. Convierte, profesor, a años. Muy bien, pero vamos a recordar, una década, profesor, tiene 10 años. Entonces, vamos a hacer la conversión. Profesor, me está pidiendo, profesor, 4 décadas. Profesor, me está pidiendo 4 décadas. Entonces, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 4 por una década. Profesor, ¿y cuánto es una década? Una década, profesor, serían 10 años. Una década serían 10 años. Profesor, si yo quiero 4 décadas, tengo que multiplicar 4 por 10. ¿Y cuánto será 4 por 10? Profesor, 40 años. Y eso sería entonces, profesor, la respuesta para el problema número 3. Profesor, nos estaba mencionando que tenemos que convertir las 4 décadas a años. Pero, profesor, nosotros sabemos que una década tiene 10 años. Entonces, vamos a multiplicar 4 por 10 años. Una década tiene 10 años. Y 4 por 10 sería 40 años. Muy bien, profesor. Vamos a pasar al ejercicio 4. Y, profesor, nos está pidiendo convertir 6 lustros a años. Pero recuerdo, profesor, que un lustro tiene 5 años. Entonces, profesor, vamos a hacer la conversión. Nos está pidiendo 6 lustros que tenemos que convertirlo a años. Pero, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabemos, profesor, que ¿cuántos años? Que un lustro tiene 5 años. Un lustro tiene 5 años. Entonces, vamos a multiplicar 6 por 5 años. Profesor, ¿por qué? Porque un lustro tiene 5 años. Y 6 por 5, profesor, sería 30 años. Bien, chicos, y eso sería la respuesta al problema número 4. Nada más, un lustro tiene 5 años. Profesor, yo quiero 6 lustros. Y 6 por 5 serían, profesor, 30 años. Bien, chicos, de ahí nos vamos a quedar para el día de hoy.